Hola amigos, ¿cómo están? Soy Carlos y nuevamente estamos aquí en el País de los Jóvenes para brindarles un programa especial con esos temas que consideramos que son importantes para nuestra sociedad. Quiero agradecer primero que nada a todos esos canales que también nos están apoyando y retransmitiendo estos programas que estamos haciendo porque de alguna manera eso nos ayuda para llevar ese mensaje de valores, ese mensaje de, como les digo, de esos temas que son necesarios abordar y que no podemos tapar con el sol con un dedo. Yo creo que es importante tocarlos porque eso nos va a ayudar a mejorar como personas, nos va a ayudar a entender muchas de las cosas que están pasando actualmente y que obviamente también tenemos que poner nuestro grano de arena cuando nos informamos y cuando nos formamos. Así que miren, hoy vamos a tocar un tema, pues miren, la verdad que es necesario hacerlo y es el tema del abuso sexual o la violencia sexual que sucede, miren, lamentablemente constantemente en nuestro país. Creo que es necesario, digamos, que los jóvenes, que los padres de familia puedan entender esto bajo conceptos reales a nivel de lo que se ha hecho muchísimo en estudios para que podamos con esto asimilar esa situación tan compleja y realmente tan dañina que está afectando a muchos niños, que está afectando a muchos adolescentes en nuestra vida. Y también, miren, lo tenemos que decir de esta manera. Que esto ha pasado por muchos años y hoy en el país de los jóvenes tenemos a mucha gente que estamos apoyando porque están saliendo de esa oscuridad, como decimos nosotros, con un nuevo amanecer, pero también de un daño que sufrieron en su niñez y tenemos historias de 20, 30, 50 años de silencio. Y no se trata de eso. Yo creo que es importante que como personas podamos enfrentar muchas veces esos miedos y qué mejor que hacerlo de una manera correcta. Entonces, estamos tratando de aquí de aportarles, miren, con toda honestidad, con toda la preparación que podemos hacer en estos temas para brindárselos a ustedes y pues que esto sirva para poder hablar en la mesa ahí en la casa, poder hablar con los amigos y decir, bueno, mira, yo vi este programa que me hablaron sobre el tema de abuso sexual y creo que es importante que lo toquemos. Los papás, miren, muy, pero muy importante que toquen esto en la familia y que lo aborden con demás familiares, no solo con sus hijos, sino con más familia para que tengamos ese chance de poder prevenir cualquier situación que se pueda dar en nuestro hogar o en el hogar de algún conocido. Así que vamos a empezar con esta charla. Yo sé que va a estar muy, pero muy interesante y pues de alguna manera vamos a estar tocando temas ahí que nos van a servir muchísimo para que ustedes puedan ir hablando. Quiero partir de algo y es que muchas veces nos han preguntado, bueno, ¿qué es todo eso que hacen en el país de los jóvenes? Porque hemos visto a nivel de redes sociales tal vez alguna publicación que va relacionado con este tema del abuso sexual, otras cosas que están relacionadas con la música, con el arte, con emprendedores, con muchas cosas positivas, pero realmente eso es lo que hacemos. Nosotros tenemos 3 áreas de trabajo en el país. Una de ellos es poder trasladar noticias positivas que hay muchísimas. Nosotros queremos abordar a todas las personas que nos siguen en nuestras redes con noticias realmente de esa manera, que sí, se pueden tocar temas de alguna manera difíciles, complicados, pero siempre hay un mensaje positivo en todo esto. También apoyamos el tema de emprendedores y la otra parte que es nuestro brazo social, en todo esto es donde generamos nosotros iniciativas que nos interesan mucho el poder estar impulsando porque creemos que de esa manera también damos nuestro grano de arena, aportamos algo a la sociedad. Y este es el tema que tratamos desde el año pasado con No Más Historias de Abuso. Una iniciativa, miren, con una experiencia de historias de muchísimos años del trabajo que pues en mi caso particular he desarrollado mucho con niñez, con juventud y con familia. Y lastimosamente, como les digo, voy a usar mucho esa palabra, pero duele realmente cuando se dan tantos casos de abuso, maltrato, violaciones, desaparición de niños en una sociedad. O sea, es lamentable estar escuchando todos los días casos de esa naturaleza. Y entonces tenemos que poner un alto. Nosotros en el país de los jóvenes siempre hemos abordado dando notas e información, pero consideramos que era importante también ya trasladarlo esto a un segundo paso y esta iniciativa lo que hicimos fue armarla con varias aristas de trabajo. Una de ellas es hacer la campaña de publicidad que lanzamos hace unos meses, donde dijimos no más historias de abuso, porque dijimos
ya hay que poner un alto, hay que decirle a la gente, hay que unirnos, hay que decir ya estuvo, ya paremos esto, pues, o sea, no puede ser posible que tanto niño y adolescente esté siendo dañado en cuatro paredes o de personas sin escrúpulos que se van acercando a las familias y buscan la forma de dañarlos. Entonces, con esto nosotros propusimos tres elementos importantes. Uno de ellos es la fe, la otra parte es el amor y el apoyo. ¿Por qué tocamos el tema de fe? Nosotros consideramos que es importante siempre tener esa fuerza interna, esa parte espiritual que nos ayuda mucho para salir adelante. No es un tema de religión, no es un tema de jalarlos a una religión ni nada de eso, no. Se trata de ese acercamiento con Dios, ese ser supremo que nos puede ayudar en todo momento. Muchas de las personas que nosotros hemos entrevistado y que sabemos de sus casos nos han dicho, es que Dios me abandonó. Yo creí que Dios me había abandonado y me había dejado con esa persona que me hizo daño. Y la respuesta que le damos siempre, miren, a Dios le dolió mucho todo esto, todo lo que te pasó en la vida, pero es la gente con su libre albedrío y cuando se alejan de valores y están con esa mente de poder hacer daño a menores de edad, que lo hacen y lo hacen sin ningún escrúpulo y lo hacen sabiendo lo que están haciendo. Estos no son personas que están desfasadas de la realidad, no. Estas personas saben muy bien lo que están haciendo. Lo que pasa es que están en un hoyo realmente negro de mucho daño. Y entonces ahí empieza todo un proceso bastante interesante de cómo la gente se va reforzando en esa fe para poder salir adelante. El tema del amor, miren, es indiscutible no poderlo dejar afuera, porque es que miren, el amor realmente tiene esa presencia para ayudarnos muchísimo en estos casos. ¿Por qué? Porque hay un tema de amor propio que se tocó en donde esta persona quedó devastada a su corta edad. Entonces consideramos que el amor, la comprensión, ese escuchar a un niño, a un adolescente o ya de adulto que haya pasado muchos años en esto y volverle a dar un abrazo y decir, aquí estamos para apoyarte, sirve mucho, que esa persona sienta ese cariño que muchas veces le faltó cuando de repente dentro de ese momento que estaba viviendo, también se lo dijo a alguien mayor y esa persona no le creyó. O más bien lo regañaron o le dijeron, cállate, no digas nada. Entonces, todo esto ayuda muchísimo para compensar todos esos daños que han habido a nivel emocional y consideramos que es importante siempre manejar el amor adecuadamente. Y la parte del apoyo, porque miren, se necesita personas que puedan escuchar, que puedan atender a esos niños, a esos adolescentes o jóvenes o adultos que hayan pasado por esta situación. Y para nosotros es importante también encauzar con profesionales, que puede ser un psicólogo, un psiquiatra, un médico, alguien que ustedes consideren de su confianza y que los puedan ayudar a salir de ese momento. Si la pregunta es, ¿será que se sale de esto? Miren, se sale. Se sale porque no quiere decir que nosotros tapemos el sol con un dedo de que esto no pasó y bloquear. No, no se trata de bloquear, sino se trata de enfrentar las cosas a una realidad y decir, aquí estoy, voy a salir con fe, voy a salir con mucho amor y con mucho apoyo de todo esto para encauzar mi vida, así de sencillo. Entonces, este es el trabajo que nosotros hacemos en el país de los jóvenes con la iniciativa No Más Historias de Abuso. Ya con esto, pues nosotros hablamos de muchos temas que son interesantes para la sociedad ante el abuso, porque aquí es donde viene todo ese trabajo que tenemos que tener claro de cuál es nuestra posición, ya sea de joven, de padre de familia, de algún miembro de la familia y todos en la sociedad, ya sea como un estudiante, como un trabajador, como en una organización, como sea nuestro papel. Ese rol que nosotros vamos a jugar ante el abuso tiene que tener roles muy importantes y un enfoque, como nosotros decimos, en donde se pueda abordar de una manera correcta. Desde nuestro punto de vista, tocamos ese rol para tener fe, porque consideramos que es muy importante tener fe en todo esto, amar a su familia, que es algo muy, muy importante y que se dice fácil, pero miren, es necesario entender cuánto amor debe existir en la familia para que se den otros muchos valores y otro tema, que es el tema de protección entre todos. Lastimosamente, un porcentaje muy alto se da el abuso sexual con algún miembro de la familia o alguna persona cercana a la familia. Entonces, el amor va a servir muchísimo para poder enfrentar todo esto y también alejarnos de personas o alejar personas que están metidas en esto y que por algún detalle nosotros vamos descubriendo que puede hacerle daño a algún miembro de la familia. Amar y conocer a sus hijos. Miren,
Este es un tema muy, muy claro, pero también muchas veces se deja a un lado. Hay papás que me dicen, es que mira, yo no sé qué está haciendo mi hijo, o mira, él se mantiene encerrado o ella se mantiene encerrada y pues yo digo que está ahí estudiando o está en la computadora, está con el teléfono o está escuchando música y no sé más de ellos. Entonces, ¿cuánto debo de conocer yo a mis hijos para entender qué es lo que están pasando? ¿Qué dudas tiene? ¿Qué situación están viviendo? Entonces, todo eso nos ayuda desde el concepto del amor, pero también del conocimiento de quién yo tengo en mi casa, pues, o sea, quién es mi esposa, quién es mi esposo, quiénes son mis hijos, quiénes son mis hijas, o sea, entender todo ese contexto de lo que está envolviendo a un ser humano, ¿verdad? Y entonces tenemos que aprender también a esa convivencia, pero una convivencia de conocimiento de qué es lo que nos gusta a todos y qué es lo que pasa con una persona en determinado momento y cómo enfrenta sus problemas. Fortalecerse en valores, miren, los valores son muy importantes. Yo siempre le digo a la gente, miren, los valores no es así como, hoy voy a usar tal valor, mañana no, o hoy escucho de tal valor y voy a usar solo el 20%, este sí me parece, el otro no, no, es que no, los valores no son eso. Los valores son de vivirlos todos los días a un 100%. ¿Y cómo dicen ustedes? Pero es que sí es posible. O sea, los valores están ahí. El tema de responsabilidad, el tema del amor, el tema de cualquier nombre que ustedes le quieran poner a esos valores que dentro de su familia están y que son importantes no solo dentro de esas cuatro paredes que se llama hogar, sino también en la sociedad. La comunicación efectiva es eso. Ah, sí, hoy saludé a mi esposa, hoy saludé a mi esposo, hoy saludé a mi hijo y le dije, ¿qué tal? Esa no es comunicación. Comunicación es sentarnos, es platicar, es conversar, es saber qué es lo que está haciendo la otra persona con la que estoy yo en ese hogar. Eso es parte importante de lo que tenemos que ver cuando empezamos a ver todo ese rol importante de todas estas personas que están involucradas en una sociedad y pues qué es lo que voy a hacer yo ante una situación de abuso. Informarse y formarse, ese es otro punto muy, muy válido para todo este tema. Miren, uno puede informarse como agarrar el teléfono y decir, hoy me informé porque ahí vi la noticia pasar, o hoy me informé porque estaban dando ahí en el País de los Jóvenes un curso o una charla sobre el tema del abuso, pero yo ya sé de eso, ¿verdad? Es que abusan de los niños. No, no se trata solamente de eso, se trata de venir y formarse. Ok, yo necesito entender qué significa esto. Yo necesito saber cómo abordar. Yo necesito buscar más información de este tipo o hablar con un profesional. Necesitamos formarnos para poder prevenir muchas cosas. Observar paradigmas. Este es otro tema muy importante. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces tenemos en nuestra mente y decimos, ok, es que yo lo que creo es que este tema no va con mi familia porque por aquí no pasa eso, pues, o sea, ¿cómo va a pasar eso adentro de mi hogar? Eso solo pasa, digamos, de repente en gente que vive hacinada y que duermen como 10 en una cama. No, lastimosamente esta es una situación que se da en todos los niveles socioeconómicos y eso es cambiar paradigmas para efecto de poder trabajar sobre el tema de prevención en una sociedad. No tener miedo, y aquí pasa mucho en nuestra sociedad y en cualquier sociedad del mundo entero. El tema es que muchas personas que han sido abusadas guardan silencio por mucho tiempo, por miedo, porque han sido amenazadas. Entonces aquí es quitarnos también el miedo de poder hablar, de decir, ok, vamos a tocar este tema y es importante que lo hablemos en familia. Alzar la voz también con los caminos correctos también de denuncia, pero es importante alzar la voz y decir, alto, no más historias de abuso, no dejemos que destruyan a nuestros niños, a nuestros adolescentes, a jóvenes, a mujeres, a adultos, cualquier persona, nadie tiene derecho de hacerle un daño a otra persona. Entonces aquí tenemos que ver todo ese contexto tan grande donde deben ser protegidos niños, niñas, adolescentes, jóvenes, hombres o mujeres. A cualquier persona le puede pasar. Y también hablar con los niños, adolescentes y jóvenes, que ese es el tema de comunicar ese tema y poder decir, ok, hoy vamos a tocar este tema aquí en la familia. Es importante que todos estemos atentos, dejemos los celulares
y hablemos de este tema porque es necesario para estar prevenidos o ayudar a alguien también que posiblemente esté pasando por esto. Entonces, si se van dando cuenta ustedes, pues son necesarias estas charlas porque nos van a ayudar muchísimo a entender el significado de esto y el concepto y qué hacer o qué no hacer en determinado momento. Miren, vamos a partir de algo y siempre lo comentamos porque, ¿qué es lo que pasa? Nosotros a lo largo de la experiencia que tenemos de trabajar en el país de los jóvenes, no solo a nivel digital, sino muchos años atrás que nosotros empezamos con este tema de abordar y apoyar niñez y juventud y familia, nos encontramos que con una premisa muy importante y la tenemos plasmada en todo el trabajo que nosotros hacemos. Lo que se vive en la infancia y la adolescencia determina nuestra existencia. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que yo pasé en mi infancia va a repercutir en la edad adulta. Miren, es tan así como si yo les pidiera en este momento, cierren los ojos y recuérdense ustedes de algo bonito que vivieron en la infancia. Y miren, automáticamente su mente va a trasladarse a esos momentos de compartir de repente con sus hermanos, compartir en el patio, con amiguitos, en la calle, jugar cinco, jugar, miren, lo que sea, pero ustedes ahorita en este momento retomaron ese recuerdo de algo bonito. ¿Verdad? Y dicen ustedes, ala, sí, yo me recuerdo cuando jugaba con mis muñecas, yo jugaba con mis amigos carritos, cuando salíamos en bicicleta, todas esas cosas tan bonitas que ustedes vivieron en su infancia, pues obviamente determina también en su edad adulta con cosas muy positivas. Pero lamentablemente también hay personas o todos hemos pasado por alguna situación triste en nuestra infancia o adolescencia que repercute en la edad adulta. Por ejemplo, alguien que le hayan dicho, vos no servís para nada. Imagínense que a un niño se le esté diciendo eso, automáticamente eso puede estar grabado en su mente y a lo largo del tiempo él pueda pensar, no, sí es cierto, yo no sirvo para nada. Entonces, hoy vamos a ver algunas diapositivas aquí muy, muy, muy importantes y que pongámosle mucha atención porque de repente, o sea, hay cosas que no entendemos de reacciones de otras personas y posiblemente esto nos va a abrir los ojos para entender que lo que pasa en la infancia y la adolescencia determina nuestra existencia, pero que también hay una gran oportunidad para poder salir adelante con esto cuando uno es consciente de esa situación y dice, ok, yo voy a trabajar en esto para ser una mejor persona. Vamos con esto y aquí pues viene la pregunta si te identificas con esto, ¿verdad? Posiblemente sí, posiblemente no, o conocen ustedes alguna persona que se pueda identificar con esto. El primer punto que les quiero hablar es del abandono en la infancia. Miren, este abandono es cuando el niño posiblemente tiene a sus padres en la casa, pero se siente totalmente abandonado. O sea, porque no existe una comunicación, porque no existe atención, porque realmente no existe ese abrazo, ese cariño que todo niño de repente está esperando o un adolescente también. Entonces, sufrir de abandono en la infancia que puede llegar a ser hasta decir, literalmente lo abandonaron, porque también puede pasar eso, puede generar mucho miedo e inseguridad en la juventud. Entonces, todo esto, miren, puede generar cosas muy, muy fuertes en la adolescencia y ya en la juventud o de grandes, cuando vemos personas adultas, miren, que nosotros hemos conocido y se ponen a llorar y dicen, es que a mí me abandonaron, o sea, yo me siento mal por eso y toda la vida siento que la gente me va a abandonar. Entonces, ahí es donde empieza todo este trabajo que se hace, pues, y que pueden hacer también muchísimos profesionales más para ayudar en ese miedo e inseguridad a una persona adulta. ¿Qué otro punto importante debemos de analizar en esto de situaciones que han pasado en la infancia? La humillación y el abuso. Miren, una cosa muy horrible que un niño sea humillado o abusado, pues como lo estamos hablando hoy en este tema, pues mire, puede producir timidez, desconfianza y una baja autoestima que lo puede llevar a un silencio enorme. Lamentablemente hay casos donde niños que han sido humillados o abusados ya de grandes pueden llegar a tomar vicios o hay personas que se han quitado hasta la vida porque no han logrado superar esos traumas tan fuertes en su vida. Entonces, todo esto tenemos que ir entendiendo porque a veces vemos, como les digo, la reacción de adultos, de personas, y uno se pregunta, pero ¿por qué él reacciona o ella reacciona de esta manera? Y posiblemente es porque tienen todo ese gran silencio
de una carga enorme en su vida que todavía no han tomado la decisión de decir, hoy quiero hablar de esto, hoy quiero comentar esto que me pasó a mí en la infancia, esto me duele. Y miren, vale, pero así es válido llorar. Y es válido también sacar ese dolor y decir, me siento mal todavía por esto. Y entonces dar esos pasos ayudan mucho para liberarse y decir, ok, yo con esto ya me libero y empiezo todo un proceso de sanación y vamos para adelante. Entonces, la humillación y el abuso produce timidez, desconfianza y baja autoestima. La invalidación de emociones en la infancia hace que haya un mal manejo o inadecuado de las emociones en la edad adulta. A ver, ¿qué son las emociones? La emoción puede ser la tristeza, la alegría, el enojo, la ira, muchas más, digamos, emociones que puedan haber y que pueda sentir una persona. ¿Qué pasa cuando la persona decimos, pero ¿por qué? Si estaba alegre y de repente pasa a un tema de ira. Entonces ahí es donde vemos esas cuestiones que la gente no sabe manejar sus emociones y revienta. Esa es la palabra que a veces usamos, ¿verdad? Reventó y rebalsó el vaso. Miren, esta persona no sabe manejar sus emociones. Entonces aquí es donde entramos a situaciones del pasado, donde imagínense a un niño que le estén diciendo, no llores, cállate, o mantener un tema de maltrato muy fuerte y todavía aún así decirle cállate, no digas nada. Entonces, es una parte tan dolorosa para un niño en que lo que estamos limitando es a que él no sepa manejar adecuadamente sus emociones. Aquí vienen muchísimas cosas muy, muy fuertes en donde realmente tenemos que tomar en consideración cómo estamos nosotros en esas palabras diciéndole a nuestros hijos. O sea, ¿será que le digo yo a cada ratito a un hijo, vos no podés, vos callate, no llores, aguantate, no podés, ¿por qué te enojas? Si te enojas te pego. O sea, miren todas ese tipo de cuestiones tan delicadas que pues posiblemente no nos damos cuenta que eso está marcando la vida de un niño y que en su edad adulta no va a saber manejar adecuadamente sus emociones. Puede ser lo contrario, veamos a una niña o un niño que esté constantemente llorando ante cualquier situación y que por todo lo que está viviendo no sepa manejar sus emociones y de edad adulta venga y diga, pero ¿por qué esta persona solo cualquier cosita que se le diga llora? Porque es la forma de reaccionar de la que ha aprendido toda su vida a que de esa manera manejaba sus emociones. Entonces, en esto tenemos que ser muy inteligentes emocionalmente, que ese va a ser otro tema que en algún momentito vamos a poder dar una charla especial con esto, pero se vuelve un tema muy interesante. Otro punto importante es el rechazo en la infancia. Imagínense que un niño se sienta rechazado por cualquier miembro de la familia, que realmente se sienta no querido. Esto puede generar muchísimas cosas, muchísimas dudas ya de adulto y que hay que resolver y se resuelve hablando, preguntando, se resuelve también entrando en esa situación de decir, bueno, exactamente por qué me rechazaron o por qué me siento así. Entonces, todo eso va generando una baja autoestima y un miedo enorme al fracaso. Hay personas que logran superar esto, todo esto que estamos hablando, pero hay otras personas que no. Entonces, la idea es poder ver cómo se siente una persona ante todo este tipo de situaciones y decir, ok, yo voy a salir adelante con esto. Otro punto es la traición en la infancia. Miren, no hay nada más doloroso que un niño se sienta traicionado cuando un niño está viendo a los ojos con amor a otra persona, a un adulto, es porque le tiene confianza, porque le tiene amor, porque le tiene cariño. Y si un niño se siente totalmente traicionado por esa persona, miren, es muy doloroso para ellos. Pero ¿qué es lo que pasa en el futuro? Esto puede generar un tema de inseguridad y un tema de desconfianza en la edad adulta. ¿Qué quiere decir esto? No, es que si yo me relaciono con una persona, esta persona definitivamente me va a dañar y esa persona me va a traicionar. Entonces, automáticamente mi mente está pensando que cualquier persona con la que yo tenga una relación me va a tener que traicionar. Y eso, miren, es muy doloroso porque vivir en esa inseguridad y esa desconfianza, obviamente es muy, muy feo, pero eso no quiere decir
que entonces nos volvamos 100% confiables en todo. No, es el equilibrio que debemos de mantener para decir, ok, yo mi vida la llevo de una manera tranquila, equilibrada, pues puedo confiar, tengo que tomar en consideración ciertas cosas de la otra persona, pero confío, ¿verdad? Es esa parte tan importante. Y automáticamente, pues esa inseguridad de vivir con un temor enorme, miren, no es algo bonito para ninguna persona vivir de esa manera. Entonces, todo esto nos va generando muchas cosas muy interesantes y de aquí pues ya vamos a partir del tema de la violencia sexual. Entonces, vamos a hacer una pausa, regresamos en un momentito y pues vamos a continuar con este tema ya muy claro de qué se refiere el concepto de violencia sexual. Así que regresamos en un momentito. Bueno amigos, ya estamos de vuelta. Vamos a iniciar con el concepto de lo que es esta charla. Tener claro el concepto de la violencia sexual, que es un tema que se está dando constantemente en la sociedad. En nuestros países a nivel latinoamericano se da muchísimo y entonces debemos de poner un alto y decir no más historias de abuso. Para entender un poco este concepto, pues ya vimos las repercusiones de lo que pasa en la infancia, en la adolescencia y cómo eso nos puede pegar en la edad adulta. Entonces, el tema del abuso o la violencia sexual, pues es un tema, como les digo, se da constantemente y entonces es importante ir desmenuzando todo esto para que ustedes vayan conociendo poco a poco el concepto y vayamos viendo otros temas que van a ser de mucho interés. A ver, ¿qué es violencia sexual? Dice que es toda forma de contacto sexual de un adulto o una persona con autoridad, más madurez mental y física en contra de un niño, una niña o un adolescente, quien lo persuade, engaña u obliga a tener algún tipo de actividad sexual con él. Miren, quise hacerlo de esta manera, el ir leyendo pausadamente porque vamos a desmenuzar esto. Dice que es toda forma de contacto sexual de un adulto a o una persona con autoridad, con más madurez mental y física. Ok, vamos a partir de esto. Es toda forma. ¿Qué quiere decir esto? Que es cualquier cosa que pueda hacer desde una penetración, un tocamiento, la penetración con objetos, que puede darse de muchas maneras, ¿verdad? Ese contacto sexual de esa persona adulta o posiblemente a veces son niños y quien está haciéndole también este daño puede ser alguien mayor que él, pero tiene esa fuerza física y esa parte mental más desarrollada para poderle hacer daño a ese niño, a esa niña o a ese adolescente. ¿Qué pasa con esto? Esa persona, sea la edad que sea, pero que ya está cometiendo este delito, pues obviamente tiene una madurez mental y física. ¿Por qué? Porque necesita eso para poder llegar a abordar a estos niños y hacerle lamentablemente este daño. ¿Qué es lo que pasa? Y aquí es donde empezamos a ver cómo van a ver, actuando estas personas que cometen este tipo de delitos. Primero lo persuade, como dice este concepto, lo engaña y lo obliga a tener algún tipo de actividad sexual con él. Puede ser, mire, desde decir que le muestre sus genitales, puede hacer que el abusador venga y le muestre sus genitales, que lo ponga a ver pornografía, que lo toque, cualquier contacto sexual pues ya está cayendo en un tema de violencia sexual. Entonces, ¿qué pasa en ese proceso que un abusador lleva con una persona a la que quiere abusar? Miren, lastimosamente son pasos que se tienen que conocer porque tenemos que entender cómo un abusador llega a hacer este tipo de cosas. Eh, Parte también de las leyes, y quiero partir de esto, digamos, nosotros estamos en este programa desde Guatemala, pero ustedes deberían de verlo en cualquier país y chequear en sus leyes qué es lo que dice sobre este tema. Es importantísimo que agarremos nuestras leyes y vengamos, ok, aquí dice esto en mi país. Por ejemplo, acá en el artículo 173 dice respecto al tema de violación, quien con violencia física o psicológica tenga acceso carnal, vía vaginal, anal u vocal con otra persona, o le introduzca cualquier parte del cuerpo u objetos por cualquiera de las vías señaladas,
u obligue a otra persona a introducirlos a sí misma, será sancionado con pena de prisión de 8 a 12 años. Esto es lo que dice acá. Pero miren lo interesante que es esto, cuando uno empieza a desmenuzar y entender todo lo que se refiere a ese concepto de violencia sexual y lo que van diciendo las leyes. Entonces, es necesario que usted como familia también se pueda ir enterando de este tipo de información y decir, no, es que como no es penetración, no, momento, pueden haber cualquier cantidad de actos que una persona que cometa este delito contra un niño o con adolescentes, pues realmente lo está cometiendo porque no es correcto. Un niño sabe cuando le están haciendo esto, un adolescente sabe el daño que le están haciendo, entonces no puede ser posible que partamos en primer lugar de que sigan cometiendo ese delito y en segundo lugar es importante prevenirlo. ¿Qué pasa y por qué la violencia sexual es un delito silencioso? Miren, esto es un tema lamentable que lo tenemos que tocar de esa manera, pero la mayoría de gente se calla. ¿Por qué se calla? Y es aquí donde empezamos a analizar todo esto. Es porque el proceso de un abusador inicia con engaños. Un abusador sabe muy bien que lo que va a generar es un delito. Ellos saben muy bien que lo que están haciendo no es correcto. Saben muy bien que han hecho una y mil veces posiblemente este acto y saben que se tienen que esconder. Entonces, para eso, un abusador tiene que empezar con engaños, según lo que hemos investigado, digamos, en muchas información a nivel psicológica y otras certificaciones que hemos recibido con esto, en donde empieza con engaños, ¿verdad? Después con obsequios, porque trata de acercarse más a la víctima y que le tenga confianza. Después empieza un proceso de manipulación horrible, porque realmente es horrible lo que empiezan a generar, para empezar a generar un tema de poder, autoridad. Cuando logran dañar a su víctima, empiezan las amenazas. ¿Por qué? Porque ahí ya cometieron el acto y necesitan que la víctima haga silencio, haga todo lo posible por no decir nada y empieza el tema de amenazas. Si tú dices algo, yo te mato. Si tú dices algo, yo te voy a hacer tal daño. Si tú dices algo, voy a hacerle daño a tu ser querido. Si tú dices algo, empieza todo un tema de amenazas. Imagínense a esa corta edad que una niña, que un niño, un adolescente esté recibiendo amenazas casi de muerte o de muerte, porque muchas veces lo hacen de esa manera, para que no hable y se mantenga en silencio. ¿Para quién? Para favorecer al abusador. Entonces, con todo esto, imagínense el impacto de trauma que tiene en el niño, donde empieza con un tema de vergüenza, culpabilidad y miedo, que son esos tres elementos, miren, que se vuelven realmente lo que llena a ese niño en sus emociones. Vergüenza porque ellos saben que no están haciendo lo correcto y no por ellos mismos, sino porque el abusador le hace ver también de esa manera la forma en que lo tocó, la forma en que pues abrió esa inocencia, digamos, de la niñez, el niño siente vergüenza. Y lo que tiene amarrado a eso son un montón de amenazas. Empieza toda una cuestión de terror y miedo en estas víctimas. La culpabilidad es porque los abusadores de alguna manera empiezan a manipular tanto la mente de estos niños en donde los hacen casi ver culpables, ¿verdad? Tú fuiste el culpable y muchas veces hasta llegan a nivel legales estos procesos y casi que le echan la culpa a la víctima sabiendo de todo lo que les hizo, pero el niño se vuelve una persona que inmediatamente dice, es que fue mi culpa porque yo me acerqué, es que fue mi culpa porque yo me dejé. Y muchas veces cuando llegan a hablar con adultos, también los culpan. Es que ¿para qué te acercaste? Es por qué te fuiste con él. Más allá de ayudarlos, hay personas adultas que cuando un niño habla, lo regañan y lo retan a decir por qué. Hay personas que llegan hasta pegarles, hay personas que los llegan a esconder para que no los toquen, pero imagínense, todo es marcado desde ese concepto del silencio. Por eso es tan importante el poder tener el camino también de denuncia para todos estos actos cuando logra una víctima hablar. Entonces son elementos que nosotros debemos de conocer porque es la forma en que actúa un abusador.
Otra parte importante es cómo podemos identificar casos de violencia sexual. Entonces, aquí viene con el comportamiento de los niños o adolescentes. Empiezan, como les digo, el temor. Hay un miedo enorme de querer ir a una casa, de acercarse a una persona. Empiezan a generar esas reacciones de miedo. Y quiero hacer un paréntesis acá. Miren, hablar de todos estos temas implica que tengamos también los pies sobre la tierra y analicemos bien cada una de las características que se están viendo en este caso. No quiere decir que por el que el niño tenga un miedo X, nosotros ya digamos es que está siendo abusado. No, tenemos que tener varios análisis y más si es acompañado también de un profesional y si no, pues el hablar con un niño sirve muchísimo. Entonces, el miedo forma parte de estas características en el comportamiento. Otro tema es la violencia y no es el que el niño haya sido violentado en algún momentito, sino, digamos, que tenga morados o cosas así, que algunas veces se da, pero en otros casos también los abusadores son muy hábiles para poder manejar esto. ¿Y qué es lo que pasa con la violencia? El niño se vuelve violento, a eso es lo que nos referimos. Ustedes ven las reacciones y dicen, pero ¿por qué él cambió y su carácter ahora es violento? Grita, le pega a las paredes, le pega a sus hermanitos, o sea, pasa algo con esa forma de las emociones de un niño y entonces nos damos cuenta que todo lo está generando de esa manera porque es su forma de poder sacar ese dolor que lleva por dentro. ¿Qué otras cosas vemos? Es cuando ese niño está recibiendo regalos y de repente decimos, bueno, ¿y de dónde sacó este regalo? ¿Y quién te lo dio? Ah, es que me lo dio fulano o me lo dio fulana. ¿Por qué? Bueno, uno dice, bueno, está bien, pero ya sí son regalos constantes y ese acercamiento, pues hay que tener también muchísimo cuidado. Y como les digo, esto no solo es ver una arista de todas estas situaciones. Esto tenemos que tener en conjunto muchas cosas para poder definir si un niño fue abusado. Conductas regresivas es otra de las características. Miren, en caso, digamos, de niños, por ejemplo, ustedes saben que un niño se hace pipí, se orina en la noche, pero hasta cierta edad. Hay una situación emocional que se llama enuresis nocturna, donde el niño ya ha pasado por esa etapa y vuelve a orinarse en la noche, pero porque emocionalmente está sacando muchas cosas también y que esa es la forma de poder reaccionar. Entonces tenemos que también tener mucho ojo si hay esas conductas regresivas. Hay niños, digamos, de experiencias que nos han contado, se vuelve a chupar el dedo, toma reacciones hasta como de colocación de feto, digamos, encorvado dentro de la cama. O sea, hay conductas que no las tenía ese niño, pero de alguna manera nos está diciendo, me está pasando algo. Otro tema es el estado de ánimo atípico. Podemos ver a un niño alegre, después triste, o más, si están viendo a la persona que les abusa, ese temor se vuelve para que también su estado de ánimo cambie. El comportamiento sexual no acorde a la edad. Miren, esto es algo que le tenemos que poner mucha atención. Por ejemplo, hay papás que nos han abordado y nos comentan sus casos y uno de ellos lo recuerdo muy bien cuando el papá me dice, mira, fíjate que vamos a dejar a nuestra hija a la casa de un familiar. Y fíjate que cuando ha regresado con nosotros y un fin de semana agarró sus muñecas y empezó a quitarle la ropa a las muñecas y lo que hizo fue, le abrió las piernitas a una y la otra se le puso encima y le empezó a hacer como que estuvieras teniendo una relación sexual. Mi hija apenas tiene 5 años y ella nunca ha visto nada de eso. Entonces, inmediatamente fue todo ese proceso de investigar qué era lo que ella estaba viendo. Obviamente empezaron por un proceso también de un acompañamiento para entender qué era lo que estaba pasando y lastimosamente sí, la niña había empezado a recibir abuso por parte de una familiar. Entonces, ahí es donde empieza todo ese concepto de características en los comportamientos que tenemos que tener muchísimo cuidado y mucho ojo e integrarlos para decir, ok, está pasando por esto, por lo otro, entonces nos va sirviendo para tener una luz y sobre todo el tema de comunicación con nuestros hijos.
¿Qué más cosas? Miren, el rendimiento escolar también es otro punto que se ve afectado. Una falta de concentración, no quieren ir a estudiar, bajo rendimiento, bajan en las calificaciones, todo es una negación a querer entrar en esa normalidad, digamos, de la que tenían. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a platicar con nuestros hijos y entender, no es venir y regañarlos de la primera. Bueno, es que ¿por qué no te concentras? ¿Por qué estás bajando en tus notas? Y solo es un regaño, 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 cuando de repente el niño lo que quiere es hablar y entender qué es la situación que está pasando. Cambios físicos, miren, pueden haber niños que se autolesionan. Esto es una reacción en donde ellos no encuentran otra forma más que llamar la atención y ese dolor lo expresan de esa manera. Encuentran algo que los pueda cortar, se rayan, se empiezan a golpear con algo, golpean en la pared, o sea, se empiezan a autolesionar porque es la única forma que tienen ellos para poder expresar eso que les está pasando. Cansancio extremo, prefieren estar dormidos, ya no quieren hablar con nadie. ¿Por qué? Porque el hecho de dormirse para ellos es olvidar en ese momentito todo el recuerdo de ese abuso que están teniendo. Dolores de cabeza y estómago frecuentes, o sea, la forma que ellos van somatizando todo eso que sienten por dentro y les empieza realmente a doler la cabeza y el estómago, pero muchas veces sin ninguna explicación. Y el cambio de rutina en alimentación, que de repente les da ansiedad y quieren comer, de repente ya no. Entonces, como les digo, todo esto se tiene que sumar a muchas características. No solamente es una, sino tenemos que tomar en cuenta que son varias cosas en las cuales podemos ir chequeando qué es lo que le está pasando a un adolescente o a un niño. Otro punto importante que eso, miren, es muy válido hacerlo y hacerlo también con profesionales que ellos de por sí lo hacen, son los dibujos. Un niño muchas veces no habla, pero sí logra expresarse de una manera correcta y muy contundente con los dibujos. Estos dibujos que vemos acá, por ejemplo, son sacados de niños que pasaron por un tema de abuso, que si ustedes miren, se meten a internet y buscan dibujos de niños abusados, les pueden salir una cantidad enorme ahí de esas expresiones con una hoja y un lápiz y el niño expresa. En este caso ustedes ven una figura humana, pero con dos cabezas y ven una cabeza sonriente, muy agradable, pero del otro lado con unos ojos y una boca y como que fuera un demonio. Entonces el niño de alguna manera estaba expresando que esta persona tenía una doble personalidad, que posiblemente con la demás gente de la familia estaba muy sonriente, pero que cuando estaba con él era un demonio por el daño que le estaba haciendo. Otro dibujo que les puedo mostrar es este. Miren, este es un dibujo de una niña, miren la expresión de los ojos, la boca. La niña dibujó sin manos porque esto, digamos, en psicología ya ni siquiera dibujar las manos es una muestra que ya no tenía ni cómo defenderse. Y lo que aparece a la par, pues miren ustedes el dibujo, creo que es evidente lo que esta niña pues pudo ahí dibujar con esto y lastimosamente es eso, ¿verdad? Es como ante el otro dibujo ella está pues con los ojos abiertos, asustada, pero está mostrando sin hablar qué significa para ella lo que está viviendo. Aquí hay otro dibujo todavía más explícito, ¿verdad? El niño acostado y otra persona yéndose encima de él. Entonces, esa es la parte, digamos, que muchas veces los niños expresan ese sentimiento, lo expresan de esa manera porque dicen, aquí estoy poniendo ese mensaje que yo estoy haciendo. Y miren, pueden haber, no en trazos tal vez tan explícitos como esto, solo con el simple hecho que un niño empiece a rayar un papel con toda su fuerza y que le está saliendo en ese momentito, miren, él puede estar expresando algo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que estar siempre hablando con nuestros hijos en mucha comunicación para entender qué es lo que les está pasando. Aquí vamos a hablar ahora de otros temas que son los mitos. Miren, por eso les decía esos paradigmas que a veces tenemos y tenemos que hablarlos, porque muchas veces eso es lo que detiene a no abordar estos temas dentro de nuestra propia familia, porque nos da miedo, porque decimos, no, esto no va a pasar acá, ¿cómo va a ser posible? Miren, y primero Dios nunca va a pasar a los que no les ha pasado, pero es importante siempre tenerlo claro y hablar de estos temas, porque ustedes también pueden ser la tabla de salvación de cualquier
amigo de cualquier familia, de cualquier persona o de niños, sus propios hijos pueden ayudar en el momento que tengan esta información y que puedan abordarlos a ustedes para decirle, mira, un amiguito me contó esto. Entonces, saber cómo abordar esta situación. ¿Qué mitos podemos ver acá? Los niños mienten sobre haber sido víctimas de violencia sexual. No, miren, la realidad es otra. Los niños no mienten si han pasado por una situación de esto. Lo que pasa es que con los niños es que no les creen muchas veces porque en las familias tratan de tapar todo esto. Un niño no va a mentir por una actividad sexual cuando nunca ha pasado por eso ni sabe cómo es eso. En su mente no existe esa malicia, no existe esa cuestión de daño a ese nivel. Entonces, cuando empieza a expresar y empieza a contar lo que vivió, es porque lo vivió y se lo hicieron, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos que tener mucho cuidado con esto. Los agresores son enfermos mentales. Miren, uno podrá hablar de ese concepto, estos hombres o estas mujeres están locos, ¿cómo se les ocurre hacer esto? Y es tal vez una frase, tal vez coloquial en ese sentido, pero tenemos que tener claro que estas personas están en sus 5 sentidos haciendo esto. Saben muy bien porque se comportan con la gente de una manera para poder llegar a sus víctimas y saben muy bien qué es lo que están haciendo. La violencia sexual es poco frecuente. Lamentablemente no. Hoy vemos a cada momento noticias o de repente ni todo lo que sale en los medios de comunicación es todo lo que pasa. Esto sucede en 4 paredes y lamentablemente es un hecho que constantemente se da y es muy frecuente. Solo se da en niñas, también es mentira. Miren, sí hay un tema en donde obviamente se cuida mucho el tema de la niña por el tema del embarazo y muchas cosas más, pero en nuestra experiencia, en todo lo que nosotros hemos pasado en esta, a ver, voy a ponerlo así, en esto que la gente ha abierto su corazón contándonos sus historias de este tema de abuso sexual, les puedo decir que un porcentaje altísimo, si no es que parejo, estamos hablando de que el niño ha pasado por el mismo abuso que una niña. Obviamente la niña pasa por procesos todavía más fuertes porque puede quedar esperando si ya pues es un adolescente, pero el niño también sufre y todavía sufre más porque el niño tiende a callar más por su concepto, decir cómo es posible que yo de hombre voy a decir esto y obviamente pasa por un proceso bien difícil de silencio por muchos años. Entonces, miren, tanto le pasa a niñas como le pasa a niños. Puede ser un hombre el que abuse de los menores de edad, como puede ser también una mujer quien abuse. Esto es parejo. Es gente que está, pero miren, alejados completamente de valores y principios y saben muy bien lo que están haciendo y puede ser tanto un hombre como una mujer. ¿Qué pasa con que el agresor es un desconocido? No, miren, puede pasar un porcentaje de que la persona haya salido a la calle y por esa razón fue que fortuitamente encontró una persona en una discoteca, en un centro comercial y la raptaron. Cualquiera de esas historias que también se dan y son muy lamentables, pero lamentablemente la mayor cantidad de gente que es un abusador es conocido de la víctima o de la familia. ¿Ocurre de manera violenta? Pues miren, no siempre. Ese abusador que de repente apareció en la calle y que de repente tuvo que golpear a la víctima para cometer su acto, pues sí, usó la violencia. Pero los abusadores que están muy cerca tratan de no golpear a la víctima. Entonces no lo hacen de una forma violenta, aunque sea violento lo que están haciendo. Pero ese es parte, digamos, de ese engranaje lamentablemente mental que tiene esta gente para cometer este tipo de delitos y obviamente saben que tienen que dejar todo correctamente ahí para que el niño o la familia no se entere de lo que está pasando, pero es obvio el dolor que siente el niño al pasar por todo esto. Ocurre y solo se da entre gente pobre, solo ocurre en determinada clase social. Mentira, esto se da en todos los estratos sociales.
Puede ser posible que por un tema de pobreza y que vivir en una casa muy pobre, miren, no es eso. O sea, hay padres de familia muy humildes que han cuidado a sus hijos y los educan y están constantemente atendiéndolos, así vivan en cuatro paredes, en un piso de tierra, como sea, pero los están cuidando. Y puede haber una familia donde tengan todas las comodidades y ahí estén abusando a los niños. Entonces no es una cuestión de pobreza o no es una cuestión de estudios o de educación. Es un tema donde hay alguien que está alejado por completo de valores y de principios y del cuidado y del amor hacia los niños o hacia los hijos y automáticamente puede cometer, si ese es su camino, cometer este tipo de delitos. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado con eso. A ver, ¿dónde se sucede con mayor frecuencia? Pues miren, lamentablemente se da en la familia, en la comunidad o en amigos de la familia. ¿Qué significa la familia? Pues puede ser papá, mamá, abuelos, primos, tías, primas, lo que sea, digamos, pero que tiene un grado de consanguinidad en donde tiene ese acceso a la parte de la familia, a ese hogar donde están esos niños o esos adolescentes. Amigos de la familia son personas que se van acercando también a esta familia y que saben que ahí pueden conseguir a una persona, una víctima a la cual pueden abordar y le pueden hacer este daño, ganándose la confianza, obviamente, del entorno familiar para poder llegar ahí. Y hay muchas veces que estas personas cometen este acto y andan casi que de casa en casa viendo dónde consiguen más víctimas para poder hacer más daño. En la comunidad, pues esto es hablar de las personas que están cerca dentro de una comunidad, dentro de una zona, en cualquier lado, en donde ven la oportunidad, que conocen a las personas y pueden ser pues de cualquier actividad o profesión o lo que sea, que se van acercando a las víctimas y cometen este acto. Estos agresores, más del 80% de las veces, pues están adentro de la casa, como ya lo habíamos hablado. Puede ser padre, madre, padrastros, hermanos, abuelos, tías, primas, sobrinas, o sea, hombres o mujeres de la familia pueden cometer este acto. Alguien conocido de la familia como amigos o vecinos también lo puede hacer, ¿verdad? Cualquier profesional que tenga acceso a la confianza del niño o la niña también se puede acercar a ellos y cometer este delito. O son personas, miren, comunes y corrientes de apariencia respetables, pero que están cometiendo estos actos. Y entre un 15 o 20%, pues son personas desconocidas que pues lo que quieren es dañar y andan encontrando a sus víctimas en la calle. ¿Qué más podemos hablar sobre esto? Son los tipos de abusadores, que es un tema también que tenemos que abordar, pero lo vamos a hacer después de esta pausa y no se vayan, de veras, porque miren, está muy interesante todos estos temas que estamos tratando para cómo prevenir el abuso, conocer sobre este tema y como familia tener ese chance de hablar. Como joven también lo puedes hablar entre tus amigos para decir, ya hablemos sobre esto, tenemos que hablar de esto para detener tanta historia de abuso que se está dando. Entonces, de alguna manera es importante que conozcas toda esta información. Así que regresamos en un momentito muy breve, pero regresamos para que pongamos más atención sobre esto. Bueno amigos, ya estamos de vuelta y vamos a empezar con un tema bastante interesante que es los tipos de abusadores. Bueno, uno podrá decir, bueno, todos son abusadores, ¿verdad? Cometieron el delito y se les llama abusadores y esos son. Pero fíjate que hay ciertos tipos y esto lo analizan pues ya los estudiosos sobre esto porque necesitan, digamos, tipificar también cómo es el abusador y es interesante que también tengamos estos datos porque de alguna manera vamos a detectar también desde ese lado no solo lo que está pasando con la víctima, sino también desde qué está pasando con un abusador para que veamos también cuál es su personalidad.
Aquí vamos a chequear el primero de ellos, que es un abusador o violador circunstancial, ocasional u oportunista, le llaman, y se trata de sujetos que se valen de una situación o acontecimiento con el fin de realizar una violación. ¿Qué quiere decir esto? Pues miren, se lo pueden encontrar en una fiesta, en algún evento, y ahí aprovecha el que alguien esté descuidado, digamos, y pueden golpear a la persona y abusar de ellos. ¿Verdad? No se trata de agresiones planificadas, sino lo van haciendo, digamos, dentro de esos eventos que tienen el acceso a las personas. Por eso es tan delicado cuando nosotros hablamos con jóvenes y les decimos, miren, tengan cuidado cuando van a algún lugar, cuando van a una discoteca, cuando van a una fiesta, digamos, han dado también por echarle drogas a las bebidas y eso de alguna manera, pues, deja... pues miren, sin una razón, digamos, de, a ver, de poderse defender la víctima, porque están drogados, están completamente fuera de sí, entonces ahí pueden cometer muchos actos. Nosotros tenemos casos de jovencitas y jovencitos que han ido a actividades y meten en sus bebidas las drogas y han amanecido al día siguiente en cuartos de hoteles tirados, desnudos y abusados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se dedican a esto estas personas porque es la forma tan baja que tienen para poder actuar y cometer estas fechorías. Otro ejemplo que podemos dar son los violadores explosivos. Estas personas pues van teniendo otro tipo de reacción, buscan someter a su víctima fruto de un impulso violento de dominación, o sea, que es lo que están buscando, ¿verdad? Tienen marcado el objetivo de realizar una agresión sexual siendo indiferente quién es la víctima. Para estas personas, la violación es claramente un acto de poder y de violencia y no tanto sexual. O sea, lo que están generando es violencia, pues violencia que lo hacen o lo transmiten a través de un acto sexual en donde pues pueden dañar muchísimo, muchísimo a sus víctimas. Otro tipo de violador es el violador furioso. Este sujeto utiliza la violación como acto de castigo contra alguien a quien considera representante de algún sexo, grupo social o alguien que le recuerde algo del pasado, real o imaginario, ¿verdad? Porque puede ser de esa manera, pero dicen, yo me voy a vengar de esta persona y le voy a hacer daño. Entonces, miren hasta dónde puede llegar este tema de esos trastornos que puede tener un violador y constantemente hacen este tipo de delitos en estar buscando, porque no hay forma que se sacien de esto, sino constantemente están haciendo y buscando personas para que mentalmente ellos vengan y ejecuten ese castigo, digamos, contra alguien. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado con nuestros niños, con adolescentes y jóvenes, mujeres también tener mucho cuidado y hombres, porque hoy, miren, lastimosamente tenemos que decirlo así, pero agarran parejo con cualquier persona para poder cometer estos delitos. Está también el violador en búsqueda de confianza y comprensión. Miren qué extraño esto, pero se tiene que también manejar de esta manera y explicarlo. Se trata de un tipo de violador que tiene una percepción distorsionada de las relaciones y entra entre el agresor y el agredido. Entonces, el agresor considera que su actuación hará disfrutar a la víctima y acercará a la persona objeto de su deseo, pudiéndole llegar a establecer una relación romántica. O sea, esta persona tiene en su mente que agrediendo a la persona, pues de alguna manera va a tener una relación. ¿Qué pasa con estas personas? Es que también en su momento han sido agredidas sexualmente, han sido violados y entonces posiblemente no tratados y esto le genera constantemente esa sensación de que solo a través de un tema de violación van a poder empatar una relación emocional con alguien más. Entonces, miren, son esas cosas que se dan, pero están analizadas ya por profesionales para poder nosotros transmitirles este tipo de información. Y está un violador que, digamos, hasta da tristeza decir de esta manera, pero es un sádico, es un tipo de individuos que observa
se observa una vinculación entre la excitación sexual y la agresividad. El inicio de una interacción que el sujeto considera excitante puede provocar que la agresividad llegue al máximo y aumente y experimente impulsos agresivos de una manera escalofriante, pues o sea, forzándole, pegándole hasta el punto de poder matar a su víctima. O sea, ¿cuánto caso nosotros vemos en medios de comunicación en donde de repente aparece, destrozaron a la víctima y fue abusada? Entonces, es porque esta gente comete el acto de esa manera y pues cualquier forma de cometer ese acto realmente es un delito, pero miren, es esa parte a la que nos tenemos que enfrentar y entender ese tipo de mentalidades que hay y a las cuales tenemos que tener muchísimo cuidado. Otro punto importante dentro de esto es una violación como mecanismo de control. Algunas violaciones son llevadas a cabo con un propósito independiente de la satisfacción sexual. Es por deseos de poder del agresor. ¿Qué quiere decir esto? Yo a través de esta relación sexual que estoy teniendo con este niño o hasta bebés o adolescentes, estoy generando una relación o un mecanismo de control, porque de esa manera yo voy a tener controlada a la otra persona haciéndole ese daño. Es la mentalidad que tienen estas personas, lamentablemente, pero es parte de lo que debemos de conocer hasta dónde llega un violador en todo ese contexto de las distintas formas que puede hacer daño a otra persona. El perfil del violador y sus características. Miren, yo creo que esta parte se vuelve necesaria entenderla porque muchas veces pudiéramos verlo así como el monstruo, ¿verdad? Como salen las películas y decir, bueno, es de esta manera y fíjate que tenía cachos y tenía los ojos así. No, es que son personas que no tienen una personalidad extraña muchas veces. Y entonces se puede decir, yo confié en esa persona y creímos que era una persona correcta, que sí el daño que hizo a nuestra familia. Entonces, ¿por qué? Porque no tienen una personalidad extraña. No tiene que verse como personas de poder en donde buscan que les abran la puerta. Digamos, no van a llegar a abrir la puerta y a tirar todo y aquí vine. No, o sea, tratan también de ganarse muchas veces a la familia para poder ingresar. Si ya está dentro, pues obviamente tienen las puertas mucho más abiertas para poder cometer estos actos, ¿verdad? Pueden ser hombres o mujeres y eso también lo tenemos que tener claro. Tienden a buscar víctimas que consideran más débiles y eso lo mirábamos en los tipos de abusadores, que algunos de ellos pues siempre van a estar buscando esa forma de relacionarse con un niño, con un adolescente, porque ellos van a verse de una manera más grandes, más altos, más fornidos, más inteligentes, más lo que sea, con más madurez, pero ellos buscan una relación de poder y ver a su víctima de una manera más débil, porque eso les va a generar el poder manipularlas correctamente para poder cometer este acto. Se vuelven expertos en buscar y sacar información personal. Se vuelven consejeros para saber dónde está la debilidad de los demás. Ojo con esto, miren, estas personas son muy hábiles y tratan de primero, pues posiblemente hasta hacerse los mártires o las mártires y empiezan ahí a buscar ese tipo de información de cómo me acerco yo a esta familia, que me mire bien, que me mire una persona correcta, de valores, porque yo ya le estoy echando el ojo a alguna persona. Eso es lo que va a decir el abusador. Entonces, miren qué delicado esa mentalidad para venir y tratar de acercarse al niño. ¿Qué pasa con los niños? Y esto es parte de las experiencias que nos han contado muchos en ese abrir su corazón. Entonces dicen, mira, yo me recuerdo cuando esta persona empezaba a darme regalos, me empezaba a abrazar, pero yo sentía los abrazos de una manera diferente a como otras personas en mi familia me abrazaban. Me empezaba a tratar de acercar en sus piernas, me empezó a tocar, o sea, empiezan a generar una serie de acciones porque mira, conocía mi vida, conocía mis horarios, conocía a qué horas llegaba del centro educativo, conocía las caricaturas que a mí me gustaban, me regalaba lo que a mí me gustaba. Entonces, de alguna manera, estas personas son muy hábiles para empezar a acercarse a sus víctimas.
tienen sentimientos de inferioridad también, manejan de alguna manera eso muy interior y la persona que está dentro de la familia también tiene que saber detectar eso, o sea, es hacerse víctimas, es decir, no, yo he sufrido mucho, gracias por dejarme entrar aquí, que yo me siento como en mi familia y empiezan a tratar de abrir esas puertas. Se hacen las víctimas, ¿verdad? Para conseguir lástima, pero también confianza, eso es lo que buscan, es la manera en que ellos de alguna manera se tienen que estar martirizando ante la gente porque necesitan verse de esa manera para que se vean con compasión, los vean con compasión y de alguna manera eso les permita cometer más delitos dentro de lo que buscan siempre, que es hacer daño de esta manera. Posiblemente también se hacen ver como exitosos o exitosas en algunas áreas para ganarse la confianza. No, mira, yo sé hacer esto, yo sé hacer lo otro, yo los voy a ayudar con esto, déjenme aquí, yo con los niños, yo sé hacer de esto y les voy a ayudar. O sea, ese es lo delicado en estas personas porque buscan la forma a como dé lugar de tener ese contacto. No, no tengas pena, yo me llevo a la niña o al niño a donde tenés que ir, tú quédate en tu casa, yo me encargo de él. Mira, imagínense a cuántas cosas podría llegar una persona que esté haciendo este tipo de cuestiones porque buscan de cualquier manera el estar cerca. Esta es parte, de, como les digo, de las historias que nos han contado muchísima gente que han callado 50, 40, 30, 20, 10 años de silencio y nos dicen, te voy a contar cómo actuaba esta persona, te voy a contar qué era lo que me hacía, qué me decía, cómo convenció a mis papás también muchas veces para dejarme solo con él o con ella. Entonces, miren todo lo que puede pasar en ese contexto de ese perfil de una persona que abusa de menores. También internamente pueden cargar de historias de abuso no tratadas, ¿verdad? Que posiblemente hayan sido también abusados, pero más allá de generar este silencio, de generar pues todas estas cuestiones que vimos de dolor, lo que hacen es decir, ok, ahora yo voy a hacer esto y lo voy a generar hacia todas estas personas que yo encuentre en mi camino y lo voy a generar de esta manera. Entonces es muy delicado porque son personas que posiblemente también pasaron por este tema de abuso, pero el hecho que hayan pasado por abuso no quiere decir que los saquen del delito que constantemente están cometiendo. Eso es importante que lo tengamos claro. Y pues miren, nunca son culpables de nada y culpabilizan a sus víctimas y a otros de todo lo que están haciendo, que ese es un detalle también muy importante a tomar en cuenta. ¿En dónde buscan a sus víctimas? Este es un tema que también tenemos que tomar en cuenta. Miren, si alguien es muy cercano a las víctimas, pues va a tener todo el acceso. Esto sí definitivamente lo tenemos que ver de esta manera, en donde pues tiene las puertas abiertas, pues está ahí dentro del hogar y puede pasar y lastimosamente y lamentablemente y con todo el dolor del mundo, miren, son personas que están muy cerca y entonces tienen ese acceso. Pero también puede ser si alguien que lo dejan entrar también a la casa, ¿verdad? Busca la forma de ganarse la confianza, se ganan la confianza de los adultos y luego buscan el acercamiento con los niños o adolescentes y pues también miren, pueden buscar a adultos, pueden haber mujeres también que pueden pasar por esta situación de abuso en determinado momento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y lo tenemos que ver de esta manera, van adentrándose, van metiéndose, van dejando, digamos, de una manera muy, muy como un delito armado, digamos, ¿verdad? Donde cada uno de esos pasos lo tienen que ir dando correctamente para ganarse la confianza, porque ningún niño, óigase bien esto, ningún niño, ningún adolescente quieren que abusen de ellos. Eso no va a pasar nunca. Tampoco ningún adulto responsable quiere que sus hijos pasen por este tema. Pero ¿qué es lo que sucede? Los abusadores buscan de alguna manera el tener ese chance de esa puerta abierta para poder llegar a cometer este acto. ¿Qué otro punto importante? Buscan iglesias, de cualquier tipo de iglesia, de cualquier religión, buscan la forma de poder llegar y entrar a conocer niños o jovencitas para poder hacer daño. Grupos donde hay mamás con hijos también, porque les interesa muchísimo saber dónde hay niños y adolescentes a los cuales también puedan dañar y pueden pasar también en centros educativos, ¿verdad? Porque eso sucede en centros comerciales o en fiestas donde hay niños y adolescentes.
sin ningún control parental. Entonces se vuelve como muy fácil poder abordar a todos estos niños y jovencitos y pues cometer estos delitos. Pueden ser, como les decía, en baños de centros comerciales, en cines, en gimnasios, en cursos. Buscan mucha familia que de repente esté atravesando algún problema para poder entrar a la vida de los niños o adolescentes o de los mismos padres y hacerles ver que ellos van a ayudar. Entonces, de esa manera van jalando como información que necesitan para poder abordar a esos niños de una manera primero manipulada y después cometiendo esos actos. Y otro punto que no debemos olvidar y que hay una charla que tenemos hasta el tema de redes sociales, que ya la tocamos y la pueden encontrar en nuestro canal de YouTube como El País de los Jóvenes, en las redes sociales. Nosotros tenemos casos donde hay jovencitos o jovencitas que han pasado por el tema de abuso, que fueron contactados a través de redes sociales y en su momento, cuando ya los tenían convencidos, los invitaron a algún lado pensando que también eran jovencitos los del otro lado y resultaron que eran abusadores o personas que hacen el contacto para después llevarlas con otras personas. Entonces se convierte en una situación muy, pero muy, muy delicada. Entonces, eso es donde buscan ellos para poderlo hacer. Y aquí viene, pues, esta parte que yo creo que a todos les va a interesar, ya para ir cerrando nuestra charla. ¿Qué hacer si un niño, una niña, un adolescente nos cuenta que es víctima de violencia sexual? Primero que nada, hay que creerles. Ese es el primer punto que tenemos que tener. Nosotros tenemos que creerle a los niños o adolescentes que están pasando por esto. No se pueden inventar de la noche a la mañana una historia de abuso, de maltrato, de violencia hacia ellos. Otro punto importante que tenemos que hacerles ver ahí a ellos en el momento que nos lo están contando es agradecerle por confiarle algo tan importante. El niño o cualquier joven que les esté contando esto, miren, agradezcanle, díganle gracias por tenerme confianza, gracias por abrir tu corazón. Entonces, esa es una parte donde el niño que ha sido tan dañado, no solo físicamente, sino emocionalmente, va a sentir que hay un adulto responsable que le está dando la oportunidad de escuchar esa historia de dolor que tiene. Aquí también tenemos que venir con frases importantes como, por ejemplo, eres valiente. Gracias por decirlo. Miren, que el niño empiece a escuchar esas palabras que en su autoestima necesita para decir, sí, soy valiente y hoy lo voy a hablar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros hemos visto una cantidad de historias, como les digo, en ese silencio que nunca tuvieron ese chance. Entonces, también si alguien está pasando por esto, estas son las palabras correctas que les pueden servir a ustedes para abordar ese tema. Eres valiente y brindarle ayuda. Entonces ahí empieza todo ese proceso en el momento que ya empezamos a hablar con esta persona. ¿Qué otras cosas y preguntas podemos nosotros hacer en esto? Miren, parte importante de estas 4 preguntas es porque lleva una secuencia importante y la van a entender por qué. ¿Qué te pasó? Esa pregunta y abordarla con amor, con tranquilidad, y ese es un punto bien importante que quiero recalcar. La persona que está recibiendo en determinado momento esa noticia de eso que está hablando un niño o un adolescente, lo tiene que tomar con calma, aún lo esté recibiendo con muchísimo dolor. ¿Por qué? Porque ese niño tiene que encontrar esa parte de ese equilibrio que necesita en ese momentito emocional, donde el otro lado, ¿verdad? No se va a poner a llorar igual que él, o se va a poner enojado o brincar, no, tiene que encontrar una persona muy equilibrada con las preguntas correctas. Entonces, una de ellas es, ¿qué te pasó? Para que el niño empiece a hablar y empiece a contar un poco de esto. No nos desesperemos, las preguntas van a ir poco a poco. Si tenemos que volver a preguntar o a repreguntar, contame qué más pasó, qué fue lo que sucedió, dónde fue, o sea, cosas que el niño pueda ir abordando en todo esto para entender cuál fue la situación. ¿Alguien te hizo daño? ¿Verdad? ¿Qué es ese daño? Porque para él ese contexto de daño lo tiene que explicar él. ¿Qué fue? Sí, me hizo daño
en tal parte. El niño puede decir, me hizo daño en tal otro, me tomó de tal manera. O sea, ese daño lo va a expresar el niño en la forma que lo está sintiendo y en la forma que lo entendió, en la forma que lo está expresando con ese dolor. Entonces tenemos que también asimilar cuáles son las palabras que está utilizando el niño o el adolescente en ese sentido. Y ahí viene la pregunta también básica en esto, ¿quién fue? Esa parte de quién fue muchas veces puede ser que lleve tiempo, ¿verdad? Por eso tenemos que tener muchísima paciencia y mostrarle mucho amor, mucha consideración, mucha paz y tranquilidad en ese momentito a cualquier persona que ha pasado por esto. Esa pregunta es ese ser que no pueden ni ver, es ese ser que les da miedo, es ese ser que de alguna manera les dañó todo física y emocionalmente. Entonces, el decir quién fue, pues de alguna manera es un paso importante para ellos, pero también es soltar en determinada situación que está viviendo porque ya no aguantan más y lo tienen que decir. Entonces, esperemos a que la persona que ha sido víctima pueda empezar a trasladar esa información. ¿Alguien más lo sabe? Es necesario entender si el niño se lo ha dicho a alguien más. Les cuento esto porque de las experiencias que se han tenido, digamos, en contactos que hemos tenido con personas que han pasado por esta situación, cuando han dicho fue tal persona, ¿verdad? Pues perfectamente ya sabemos quién fue la persona. La siguiente pregunta se vuelve, ¿alguien más lo sabe? Para entender cuál fue la reacción de la otra persona. Porque, ¿qué pasa si el niño viene y no dice quién fue? Pero cuando le preguntamos, ¿alguien más lo sabe? Sí, lo sabe tal persona en mi familia, pero él no fue otra persona. ¿Y qué pasa, verdad? Si esta otra persona cuando se lo dijo no le creyó, le dijo que era mentiroso, ¿me entienden? Entonces tenemos que tener cuidado a quién nosotros podemos ir a abordar después para saber qué fue lo que dijo el niño y quién más lo sabe de la familia. También hay casos en donde se descubre que el niño o el adolescente ha pasado por eso, pero no dice quién fue. Y si no dice quién fue, también tenemos que tener mucho cuidado porque hay casos pues, que nos han contado y compartido que vienen inmediatamente, llaman al familiar que posiblemente es quien le está haciendo daño. Y hay casos que nos han contado donde se han llevado a a las víctimas y pues se van llorando y reaccionan en ese momentito las otras personas al darse cuenta que quien le estaba haciendo el daño era esa persona que de repente fue a recogerlo o al que le contaron que el niño había pasado por un tema de abuso o que lo estaba contando. Entonces tenemos que ser muy cautos, tenemos que ser muy cuidadosos en cómo el niño se está expresando y qué es lo que está contando para que pues tengamos toda la información correcta con estas 4 preguntas. ¿Qué tenemos que hacer en estas recomendaciones? Afírmenle siempre que está en un lugar seguro, que se sienta tranquilo y procure ponerse a la altura del niño o la niña, digamos, porque miren, no hay nada peor, ¿verdad? Que pasar un niño por un tema de abuso, porque el abuso está involucrado con un tema de autoridad física y madurez y muchas cosas de las que hablamos antes. Entonces siempre está viendo al abusador parado a una altura donde le genera temor. Y entonces si nosotros nos ponemos en esa misma posición, automáticamente el niño va a tener también miedo. Entonces tenemos que ponernos siempre a la altura de su carita, a la altura de su vista. Si está hincado, nos hincamos, si está sentado, nos sentamos, que sienta esa presencia de igual a igual, ¿verdad? Eso es muy importante. Y nunca escandalizarse, nunca sorprenderse, agarrarse la cabeza, empezarlo a regañar, o sea, reaccionar de una manera que aunque pues quisiéramos hacerlo, es de una manera muy tranquila, en mucha paz, porque lo que nosotros tenemos que darle es mucha tranquilidad a la víctima. Tenemos que darle mucha paz a esa personita que está pasando por esa situación y que obviamente está dando un paso importantísimo en su vida de decir quién fue la persona que le hizo daño.
Otras recomendaciones que podemos dar en ese sentido es afirmarle que estuvo bien que se lo contara y que lo va a ayudar. Eso es muy importante, entender que se le va a ayudar y que a partir de ese momento también entender que esta persona va a tener una protección a su integridad. O sea, no tenemos que dejar que se acerque más al abusador o que el abusador quiera acercarse. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado y no divulgar la información sobre esto, porque eso es alertar muchas veces a la persona que está haciendo el daño por completo y obviamente el niño está tomando esa decisión ya de romper con ese círculo de violencia. Y entonces evite también de exponer a la niña, al niño o al adolescente delante de compañeros, delante de más gente en relación a eso que está contando, hasta pues que se tome la decisión de qué hacer, si esto va a ser, digamos, llevado a otros pasos importantes en donde se va a dar pues los pasos también de las acusaciones y todo el proceso legal que pueda llevar en ese sentido, que también es muy importante para la víctima. Entonces, miren, en general, miren, lastimosamente lo tenemos que decir, pues hay muchas personas que son víctimas de abuso, ¿verdad? Más de lo que nosotros nos imaginamos. Hay personas que callan muchísimo y también las invitamos a que en su momento y en su tiempo puedan sacar eso. No necesariamente tiene que ser con todo mundo, solo con que lo hagan de una manera especial con alguna persona donde ustedes reciban ayuda, háganlo, porque eso les va a ayudar muchísimo a sanar si es que alguien nos está viendo que haya pasado por eso, o si ustedes conocen de algún caso, pues recomiéndenle también llevar esos procesos que van a ayudarle muchísimo. Hay muchos más agresores de los que nos imaginamos. Lamentablemente es así y es porque las víctimas tienen un silencio y tienen un terror enorme de hablar y eso es lo más delicado porque esos silencios cobran víctimas a cada momento y por mucho tiempo y no es justo. Nosotros siempre decimos que el alimento del abusador es el silencio de la víctima y no tenemos que alimentarlos más a estas personas de tanto silencio porque eso los hace grandes y que cometan más estos delitos en contra de la niñez y de la juventud de nuestra sociedad. ¿Qué les decimos nosotros a la gente? Miren, ¿quieres un nuevo amanecer cuando tenemos ese chance de platicar? Y la respuesta de la gente entre lágrimas y ese corazón partido que tienen en ese momentito, dicen, sí, yo quiero abrir los ojos y entender que todo eso que pasé se terminó y que lo dejé atrás. O sea, y les decimos que sí, y no se trata de tapar el sol con un dedo, sino al contrario, decir, este sol lo voy a ver yo, este amanecer lo voy a ver yo ahora de una forma distinta, porque dejé en el pasado esto y lo arreglé en mi vida, lo perdoné y salí adelante en esto, porque de eso se trata todos estos pasos que damos. Y entonces, en ese sentido, nosotros en el país de los jóvenes hacemos muchísimas campañas que nos van sirviendo para concientizar, para prevenir, para dar información. Y obviamente también alzamos la voz, así como en este caso que ven ustedes aquí en pantalla. Dice por Sharon Figueroa Arriaza y por muchos niños más, no más historias de abuso. Esta niña la raptaron de su casa, estaba jugando en su bicicleta y apareció muerta en un terreno baldío. Y miren, fue torturada, fue dañada con apenas 8 años. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Es alzar la voz y decir ya, cuidar a nuestros hijos, pero también prevenirlos de todo esto y entender que los valores y los principios son muy importantes en la sociedad para seguir creciendo y para poder seguir trabajando y hacer grandes nuestros países. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Que no hayan más víctimas, que no hayan más niños y adolescentes dañados en esto, porque es muy doloroso tener una sociedad que esté constantemente siendo dañada. No se trata de eso, porque eso perjudica a cualquier sociedad. También trabajamos en darle este tipo de información en donde decimos acabemos con la cultura del silencio, hablemos, no tengamos miedo. Claro que son pasos que se tienen que dar, pero existen también las instituciones que pueden ayudar, existen también organizaciones que pueden ayudar a todas estas víctimas a poner las denuncias, a poder dar esos pasos y a aislar en determinado momento también
a estos niños y adolescentes para que no sigan siendo más dañados. Entonces, todo este trabajo es el que nosotros vamos haciendo, dando información, dando charlas, dando notas pues en nuestra página web para estar instruyendo, para estar diciéndole a la gente, ojo, tengamos cuidado con esto, lean estos tips que nos pueden ayudar como padres de familia, como jóvenes, para ayudar a cualquier persona. Entonces, así vamos generando todo este concepto de no más historias de abuso, porque realmente lo que queremos es que este daño tan latente en la sociedad se acabe. ¿Cómo lo podemos exterminar? Pues miren, si nos informamos, si nos formamos, si realmente tomamos cartas en el asunto como familias. Pueden haber muchas organizaciones, podemos estar nosotros también apoyando, pero como familias es lo más importante que ustedes puedan hablarlo y puedan ustedes mismos sacar también, si en algún momentito algún miembro de la familia ha pasado por esto, también abrir sus brazos y ayudarlos. Entonces, protejamos a nuestros hijos. Miren, eso es lo más importante que pueda haber en la vida, que son cosas que pueden pasarnos a cualquiera. Sí, nos puede pasar a cualquiera. Ustedes ven aquí esta fotografía, está mi mano y están las manos de mis hijas. Mis hijas pasaron por eso. Lamentablemente, hoy, bendito Dios, yo las tengo y son niñas felices, son niñas que abrieron los ojos un día y dijeron no más a esto, abrieron los ojos a ese nuevo amanecer y hemos trabajado con ellas todo este concepto de fe, de amor, de apoyo, y les puedo decir algo. Sí se sale adelante. Pues somos esa familia de 3 que ustedes ven ahí, felices. Somos una familia que ha salido adelante y hemos sabido enfrentar todas esas cosas que los abusadores nos han hecho, que los abusadores han generado para hacernos daño, pero por encima de todo esto les puedo decir algo, está Dios. Y por encima de Él no hay nada ni nadie. Y eso es lo más importante, actuar siempre con la verdad, actuar con los valores, con los principios. Entonces, si ustedes me preguntan, ¿por qué hacemos todo esto? Es también porque soy un padre de familia que pasó por esto. Así que salgamos adelante, digamos, no más historias de abuso, no más de esto. Y nosotros en el país de los jóvenes, pues estamos también para ayudar, estamos también para poderles dar un consejo, abrirles la puerta a ustedes también a través de toda esta información que nosotros hacemos completamente gratis para ayudarlos y para decir aquí estamos, aquí hay una organización, aquí hay un grupo de personas, aquí hay personas de veras que tenemos todas las ganas de apoyar y decir no más historias de abuso en nuestro país. Así que gracias a todos ustedes. Esto se puede replicar en cualquier país, en cualquier familia del mundo. Pongamos un alto y ese alto lo vamos a hacer cuando alcemos la voz. Así que muchas gracias, que Dios los bendiga muchísimo. Pongamos siempre atentos y pongámonos siempre en esa comunicación muy importante con nuestros hijos, con nuestra familia. Hablemos de estos temas, no se queden con estas cosas ustedes, sino que transmítenla. Pasen la información porque esto nos va a ayudar a que se acabe ese mal en nuestra sociedad. Así que muchas gracias. Recuérdense que nos pueden seguir en www, El País de los Jóvenes, también en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube. Ahí pueden encontrar un montón de charlas que hemos dado y que vamos a seguir dando este año con toda la fe y con toda la motivación para ayudarlos a salir adelante y también pues ayudar a más personas, porque eso es lo que queremos, que esto se haga en equipo y que se haga en una sociedad completa para salir adelante. Así que muchas gracias y nos vemos en la próxima. Soy Carlos, aquí en el País de los Jóvenes.